Hola a todos, sean bienvenidos al canal Mea Cuba. Hoy vamos a comentar algunas de las declaraciones del señor Alberto Fernández, presidente de Argentina, en la reciente Asamblea General de las Naciones Unidas. La parte que me interesa comentar es la que se refiere a Cuba, en que el presidente de Argentina menciona dos puntos que yo considero importantes. Uno tiene a ver con el supuesto bloqueo a Cuba y el otro, el segundo punto, es sobre la eliminación, la posible, él lanza un pedido para que Cuba salga de la lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. Muy bien, vamos a comentar las declaraciones del presidente de Argentina. Por eso primero vamos a escucharla. Es un corto video y después yo voy a hacer algunos comentarios y es que precisamente con el ejemplo de la historia de Argentina y con sus relaciones con Cuba, se puede rebatir eh, todo lo que el señor presidente de Argentina está diciendo. Muy bien, entonces escuchemos ahora las declaraciones de Alberto Fernández. La Argentina se opone firmemente, señor presidente, a la utilización de medidas unilaterales de coerción y a la adopción de prácticas comerciales discriminatorias. La perpetuación del bloqueo contra Cuba es inadmisible. Año tras año, esta Asamblea General reclama por una abrumadora mayoría la necesidad de poner fin a dicho bloqueo. Asimismo, solicitamos una vez más la exclusión de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan al terrorismo internacional. Muy bien, muy bien. Entonces escuchamos las declaraciones de Alberto Fernández y la primera cosa que yo debo decir es que, como habitualmente, se está cometiendo una imprecisión. ¿Qué imprecisión es esa? En las Naciones Unidas, la votación que él dice que es contra el bloqueo a Cuba, no es eso. Lo que se vota es contra el embargo a Cuba, el embargo comercial que tienen los Estados Unidos a Cuba, que son un conjunto de medidas que la mayoría de ellas casi no tiene efecto. Por tanto, aquí en los términos hay una confusión, en la semántica hay una confusión, es embargo, que es un conjunto de medidas comerciales que existen y que son parte y que son del auto, son de la responsabilidad de los Estados Unidos. Muy bien, entonces, la palabra bloqueo, que él utiliza mal en este video, y que es una palabra que siempre que se habla de Cuba, se acaba por pronunciar, siempre hay alguien que la menciona, eh, da la sensación de que Cuba es un país, como dice la palabra, bloqueado, o sea, que nada entra y nada sale. Muy bien, pero es que es el señor Alberto Fernández, hace menos de una semana, estuvo en Cuba. Estuvo en Cuba en la cumbre de los 77 más China. O sea, que el señor Alberto Fernández aterrizó en un avión, presumo yo, en el aeropuerto de La Habana, pero no solo él, las delegaciones de 77 países y China también aterrizaron en La Habana, entraron con toda la libertad. O sea, si Cuba fuese un país bloqueado, pues ellos no podrían entrar y mucho menos salir, ¿eh? Cuba es un país bloqueado. Muy bien. Bueno, pero las personas pueden pensar, bueno, sí, pero bueno, es un bloqueo comercial. Bueno, vamos a ver. Estas delegaciones todas y el señor Alberto Fernández consumieron cosas en Cuba, consumieron alimentos, agua, eh, todo lo que es necesario para vivir algunos días. Es que esas cosas todas, bueno, el agua es cubana, obviamente, ¿no? Pero esas cosas todas, los alimentos, no son producidos en Cuba en su inmensa mayoría. Es porque el Partido Comunista Cubano destruyó la economía cubana. Por lo tanto, en Cuba prácticamente no se produce nada, todo viene de fuera. Si existiese un bloqueo, pues un bloqueo comercial, pues esos alimentos, todos esos bienes no podrían entrar en Cuba. ¿Y cómo que ellos se movieron dentro de Cuba? Obviamente en automóviles que también no son producidos en Cuba. ¿Cómo llegaron esos automóviles? Si en Cuba hay un bloqueo. Y esos automóviles, la inmensa mayoría de ellos, no son eléctricos.
El combustible también no es cubano. ¿De dónde viene? Bueno, entonces, si es un bloqueo, el combustible no podría entrar en Cuba. Y en realidad, las principales tres fuentes de ingresos que la dictadura cubana tiene son la venta de esclavos, los llamados médicos, que los venden por el mundo entero. Esa es la primera receta que ellos tienen. La segunda es eh, la, las remesas que los emigrantes cubanos enviamos para Cuba. Y la tercera es el turismo. O sea, son todos fuentes de ingresos que provienen del exterior. Si Cuba fuese un país bloqueado, no tendría esos ingresos. Señor Alberto Fernández, ¿usted entiende que lo que está diciendo no tiene sentido? No tiene sentido si pensamos que nosotros, los cubanos que vivimos en el extranjero, le podemos enviar, por ejemplo, medicamentos a Cuba que son comprados fuera de Cuba. Muchos de ellos son comprados, sirven de intermediario, empresas que están radicadas en los Estados Unidos de América. Y sí, Cuba puede comprar medicamentos y material médico en los Estados Unidos, pero no lo hace, o lo hace en una medida muy pequeña. En realidad, Cuba consume mucho más dinero en productos de higiene que en medicamentos y material médico. Esos productos de higiene donde son utilizados en los hoteles donde se quedan los turistas de muchos países. Probablemente los argentinos también cuando van a Cuba y la van a visitar, están consumiendo eh, alimentos, productos de higiene que vienen de los Estados Unidos. O sea, Cuba no está bloqueada. Existen algunas medidas comerciales muy puntuales que casi que no tienen efecto en Cuba. Por ejemplo, la Western Union se puede enviar dinero para Cuba a través de la Western Union. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el dinero que se envía para Cuba a través de la Western Union no lo reciben los cubanos. No, 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 no. La dictadura se queda con él. Y lo que le da a los cubanos son unos puntos, una tarjeta que le dicen MLC. O entonces le da el CUP. El dinero fuerte, los dólares, los euros, el gobierno se queda con ellos. Por tanto, el verdadero bloqueo que los cubanos tenemos no es aquello que usted refiere. El verdadero bloqueo es el bloqueo del Partido Comunista. ¿Me entiende usted? Espero que sí. Muy bien. También el señor Alberto Fernández nos habla de la lista de países patrocinadores del terrorismo y que Cuba debe salir de ella. Esto, señor Alberto Fernández, es sorprendente. ¿Sabe por qué es sorprendente? Es porque Cuba, y cuando digo Cuba me estoy refiriendo a la camarilla castrocomunista que está en el poder, organizó movimientos subversivos y guerrillas por todo el continente latinoamericano. Y uno de los países en que se organizaron guerrillas fue Argentina. Sí, su país. Parece que usted se olvida. O puede pensar, eso fue hace mucho tiempo, Cuba ya cambió. No, no cambió. Porque las personas que organizaron esos movimientos subversivos son los mismos que continúan en el poder, son los mismos criminales que mataron a miles de cubanos y que mataron o ayudaron a matar a latinoamericanos un poco en casi por todos los países de nuestra América. El propio presidente Petro, que también estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el propio presidente Petro, en un vídeo que está en YouTube, refiere que el movimiento del cual él hizo parte, el M-19, recibió financiamiento y entrenamiento de los Castro. Muy bien, pues Raúl Castro es quien manda en Cuba y fueron los hermanos Castro con otros criminales que organizaron estas guerrillas también en su país. Y para las personas, si hay alguien de Europa que ve este video, un español, un portugués, no sé quién, ustedes pueden pensar,
Ah, pero bueno, eso es América Latina, que es el fin del mundo. No, 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 no. No es así. Es porque eh, en Europa también existieron movimientos. Yo no voy a decir el nombre, Terro, eso tú sabes. eh, en países como España, como Irlanda, todos nos acordamos de las siglas de esos movimientos. No las voy a mencionar, pero todos nos acordamos de ellas. Y todos nos acordamos de las atrocidades que ellos cometieron. Pues muy bien, miembros de esas organizaciones pasaron por Cuba y algunos de ellos continúan en Cuba. ¿Me entiende? Estamos hablando de esto. Y no pasa hace 2 días, pasa hace 64 días. Quien lo desee, busca en YouTube, está en Google, está muy bien documentado. Todas las, los movimientos, todas las invasiones, todas que se organizaron a partir de Cuba, un poco por todo el mundo. Y lo que es importante decir es que Cuba hizo eso porque recibía mucho dinero de otras potencias para hacerlo. ¿Me entienden? Por tanto, sí, es patrocinadora de eso y me parece muy bien que continúe en la lista. Para terminar, volviendo al tema del bloqueo, del supuesto bloqueo, que no es un bloqueo, ya lo vimos, y las sanciones. Usted, señor Alberto Fernández, es presidente de Argentina y usted debe saber que Cuba le debe a Argentina 3.000 millones de dólares. Me imagino que tenga interés. Esos 3.000 millones de dólares son de carros que Argentina le vendió a Cuba en los años 70, hace ya cerca de 50 años. Si tiene intereses, los intereses son muy altos. Y por tanto, Argentina y el gobierno que usted preside debía estar preocupado en cobrar esa deuda. Atención que yo soy cubano. Pero, y por tanto, yo defiendo los intereses de Cuba. Pero usted es argentino, es el presidente de Argentina y debía defender esos intereses. Y ahora le pregunto, si usted no es capaz de hacerlo, vamos a imaginar que llega otro presidente de Argentina y decide cobrar esa deuda. ¿Cómo Argentina la cobra? Probablemente con sanciones diplomáticas y sanciones económicas, con medidas en tribunal para cobrar esa deuda. Es exactamente eso que los Estados Unidos hicieron para cobrar la deuda que Cuba tiene con ellos cuando nacionalizaron propiedades de ciudadanos americanos y no les pagaron. ¿Y sabe usted cómo es que se puede levantar el embargo a Cuba? Esas medidas que aún restan. ¿Sabe cómo es que se puede levantar? Es muy simple. También están las leyes americanas. Es muy simple. Son 3 condiciones. Primero, elecciones libres y democráticas y pluripartidistas. Libertad de prensa y de expresión. Y por último, libertad de todos los presos políticos. Con esas 3 medidas, automáticamente se elimina el embargo a Cuba. Pero esas 3 medidas implican el fin de la dictadura castrocomunista. Algo que usted no quiere, algo que usted vive muy bien con eso. Y es por eso que le digo, señor Alberto Fernández, presidente de Argentina, es usted una persona miserable. Es usted una persona miserable que pactúa con criminales, que lo sabe usted muy bien, y lo está haciendo perjudicando a su propio pueblo. Por tanto, aquí me despido. Nos vemos en el próximo video. Si les ha gustado este material, por favor no dejen de apoyar el canal. Suscríbanse, compártanlo y no se olviden de like. También tenemos una página en Facebook con el mismo nombre, Mea Cuba. Les agradezco mucho
que me hayan visto hasta el final y por favor vean las fotografías de algunos de los principales presos políticos cubanos. Aún tenemos más de 1000 presos políticos en Cuba. La mayoría son jóvenes y eh, por eso les pido que vean la fotografía y que apoyen la causa cubana. Muchas gracias a todos.